Saludos estudiantes, hoy vamos a estar hablando sobre efectos secundarios de los terremotos. Como sabemos, luego de un terremoto todo va a cambiar, especialmente el panorama. Van a ocurrir cambios en cómo nosotros podemos ver lo que nos rodea y también vamos a ver cambios en las estructuras. Aquellas que se mantienen en pie pues van a tener ciertos daños y aquellas que colapsaron pues definitivamente van a tener que ser removidas. Los cambios que vamos a ver en el paisaje se dan a conocer como efectos secundarios. Y estos efectos secundarios pueden ser de igual o peor magnitud al mismo terremoto. Algunos de estos efectos secundarios son, y este es el orden en que los vamos a ver en esta presentación. Pueden ser tsunamis, pueden ocurrir incendios, pueden haber procesos gravitacionales, que se entiende así como deslizamientos. Puede haber licuefacción o licuación del suelo y otros efectos también que tienen que ver con el suelo, como la amplificación. Así que vamos a ver en detalle los efectos de los tsunamis primero y luego veremos los efectos secundarios que quedan. Bien, hablemos entonces sobre tsunami. Vamos a empezar hablando sobre su definición. Los tsunamis son un grupo de ondas de largo periodo que son formadas por un movimiento abrupto en la columna de un cuerpo de agua y estas decaen gravitacionalmente. Esto significa que cualquier disturbio en la columna de agua va a generar una serie de ondas de largo periodo. Así que la deformación de la superficie libre, se entiéndase como el nivel del mar, está directamente proporcional a cualquier desbalance que ocurra en el suelo marino. Esas ondas que se generan por ese disturbio en el suelo marino se van a dispersar como función de tiempo. Eso significa que una vez ocurran, solamente el tiempo, al pasar del tiempo, esas ondas van a regresar a su superficie libre. El nivel del mar vuelve a estar tranquilo. Bien, así que todo lo que ocurra en el suelo marino va a tener un efecto directo en el nivel del mar. Esas ondas que se generan en un sitio, dependiendo del volumen del material volumen de material de agua que se mueva, pues entonces va a tener la capacidad de alcanzar grandes distancias. Y la manera en que estas ondas se vayan a mover van a depender de cuán profundo sea el cuerpo de agua. Algunas de las características más básicas de los tsunamis son que ellos avanzan, ¿verdad? Las ondas de tsunami avanzan a través del océano a razón de 500 a 900 kilómetros por hora. ¿Okay? Así que estamos hablando de 500 a 950 kilómetros por hora, que no son millas por hora, son kilómetros por hora. Estas ondas de los tsunamis en el mar abierto, eso significa en grandes profundidades, digamos 1 kilómetro de profundidad o más, casi no se puede detectar. Así que las alturas son menos de 1 metro. Eso implica que ondas de tsunami en alta mar, donde el mar es muy profundo, esa amplitud no se puede detectar fácilmente. Pero esa altura, a medida que nosotros vamos acercándonos a la costa, o sea, de que las profundidades son mucho menores, pues esa amplitud empieza a incrementar. ¿Por qué incrementa? Porque a medida que esa ola va llegando a aguas costeras, que son menos profundas, se empieza a amontonar, empieza a apilarse. Y estas pueden llegar hasta alturas que a veces son mayores de 30 metros. Esto resulta en que las olas de tsunami sean muy destructivas. En este gráfico podemos observar esa relación que tienen las ondas, las olas de los tsunamis en alta mar, en donde se generan. Aquí podemos ver en el gráfico en la parte izquierda, donde ocurre un desplazamiento y nosotros ya conocemos las fallas.
Imagínense que nosotros tenemos una falla inversa en donde el, el techo se mueve hacia arriba con respecto al muro, o puede ser una falla normal donde el techo se mueve hacia abajo con respecto al muro. Ambas fallas, no importa qué mecanismo sea, van a generar un disturbio en el suelo marino que se va a reflejar directamente en la columna del agua. Bien, aquí nosotros estamos viendo en el lugar donde ocurre ese desplazamiento en el fondo marino. Si ese desplazamiento, ruptura de la falla, hace ruptura directamente en la superficie del suelo marino, los bloques se van a mover y se van a mover súbitamente, se mueven rápido. Por lo tanto, ese desplazamiento súbito va a hacer que el agua trate de acomodarse en ese espacio que ha sido desplazado. Por lo tanto, ese cambio que ocurre a cierta profundidad se tiene que reflejar en la superficie. Y cuando se refleja en la superficie, pues entonces es que se genera una onda. Esa ola decae gravitacionalmente. Así que esa onda va a moverse en todas direcciones. La velocidad de propagación de la onda del tsunami es muy similar a la propagación de la onda sísmica. La única diferencia es que la propagación de una onda sísmica es mucho más rápido que la propagación de una ola de tsunami en alta mar. En donde más rápido se mueve una onda de tsunami es en aguas muy profundas. Fíjense en esta imagen, estamos viendo aquí a una profundidad de 5.500 metros, ¿ya? Estamos hablando de 5 kilómetros y medio. La velocidad de un tsunami puede estar rondando los 835 kilómetros por hora. Pero fíjense qué pasa, que a medida que nosotros vamos poniendo la profundidad menor, fíjense, aquí estamos ahora a una profundidad de 900 metros, la velocidad del tsunami relacionada a esta profundidad es de 340 kilómetros por hora. Si nos vamos a un lugar más llano, digamos estamos cerca de la costa a 20 metros de profundidad, la velocidad del tsunami es de 50 kilómetros por hora. Así que pueden observar esa dependencia que hay con la profundidad. A medida que nosotros vamos moviéndonos a áreas con menor profundidad, la velocidad del tsunami entonces empieza a ser menor. Este mismo efecto hace un cambio en la amplitud. Fíjense que donde está bien profundo, aquí en los 5.500 metros, la amplitud de la onda del tsunami es menor que cuando estamos a 20 metros de profundidad. Fíjense, la amplitud aquí incrementa. Así que esto lo que quiere decir es que hay un balance de las fuerzas. Por lo tanto, si yo aquí estoy yendo más lento, en aguas costeras va más lento, pues entonces para conservar la energía, la amplitud tiene que incrementarse. Así que eso es lo que se conoce como un trade-off. Las profundidades bajan, las velocidades bajan, las amplitudes incrementan. Resulta que esta velocidad de propagación es muy parecida o es equivalente a la velocidad de traslación de un avión. Digamos que ustedes se encuentran aquí en Perú y ustedes están saliendo en un avión desde Perú en dirección a Hawái, a Honolulu. El viaje que ustedes van a hacer es aproximadamente de 12 horas. Usted se monta en ese avión, va a viajar 12 horas. Tan pronto el avión despega de Perú, ¿no? Digamos aquí de Lima, tan pronto despega, está despegando el avión y de momento ocurre un evento sísmico ahí, ustedes van a estar viajando con el tsunami. Significa que cuando ustedes estén llegando a Hawái, el tsunami también va a estar llegando a esa misma hora. Porque la propagación de la ola
las olas de tsunami viajan a una velocidad parecida a la de un avión. Eso significa que un evento sísmico que se genere en Sudamérica, en cualquiera de las costas de Sudamérica, digamos como el Chile en 1960, pues se tardaría algunas 12 horas en llegar a Hawái. De igual manera, si un evento sísmico ocurre en Alaska, en las Islas Aleutianas, va a tener 5 horas la gente en Honolulu para prepararse antes de que llegue la primera ola de tsunami. Y si el terremoto ocurre en Papúa Nueva Guinea, va a tener 10 horas para prepararse en Hawái. Eso no significa que para aquí en Hawái. Estos eventos sísmicos que generan tsunamis pueden propagarse y se van a observar a través de toda la cuenca del Pacífico. Eso significa que si llega en 12 horas a Honolulu, pues se va a tardar algunas otras 10 horas para llegar hasta el otro lado de la cuenca del Pacífico. Probablemente se tarda hasta un día en llegar hasta Japón. Aquí estamos viendo una tabla, está extraída de Wikipedia, en donde se observan los 10 tsunamis más devastadores en la historia. En la posición número 1 se encuentra el tsunami de 2004, del 26 de diciembre de 2004 en el Océano Índico. Este ocupa la posición número 1 debido a que la cantidad de personas que fallecieron como resultado directo del tsunami y del terremoto asciende a casi 250,000 de personas. Luego le sigue en la posición número 2 un evento sísmico que ocurrió en 1908 en Italia, en el estrecho de la parte sur de Italia. Y este evento, ese tsunami, junto con ese terremoto, está en la posición número 2 con casi 123,000 personas que fallecieron debido a ese desastre. Y como podemos ver también, ahí siguen bajando la cantidad de fatalidades en estos eventos de tsunami. Podemos observar en la posición número 3 el terremoto y tsunami de Lisboa en 1755. Si seguimos viendo un poquito más abajo, vamos a ver en posición número 8 el terremoto y tsunami del 2011 en Japón. La mayoría de estos sitios que han observado tsunamis se encuentran en Japón. Fíjense, hay muchos en Japón. Está el de Chile en 1868. Hay muchísimos otros eventos que han generado también mucha destrucción. Pero aquí solamente les mostramos los 10 más devastadores. Bien, ¿qué es lo que significa tsunami? Pues fíjense, la palabra tsunami es de origen japonés y se divide en dos términos. Tsu representa bahía y nami representa ola. Así que tsunami básicamente es una ola de bahía. No es un término totalmente correcto, ¿okay? Porque los tsunamis no solamente se observan en la bahía, se observan en cualquier sitio. ¿Okay? Es un término, sin embargo, adoptado internacionalmente en el mundo académico desde el 1946, fecha en que ocurren dos eventos sísmicos bastante significativos en el mundo, especialmente en Alaska y en Japón. ¿Cuál es el origen de los tsunamis para los japoneses? Pues proviene de la mitología japonesa, en donde tienen un pez gato gigante conocido como Namazu. Cuando se movía en el sustrato, pues entonces generaba los terremotos y también los tsunamis. Así que esto ya nosotros lo habíamos observado anteriormente en nuestra primera clase, cuando no se conocía cuáles eran los efectos, los causantes de los terremotos. Pues entonces había que adjudicárselos a cualquier fenómeno, en este caso
animales grandes que no se puedan ver. Así que estamos imaginándonos a un pez gato gigante que está debajo del mar y es el causante de que ocurren los terremotos y los tsunamis. Resulta que todos estos eventos sísmicos y los tsunamis no ocurrían debido a que había uno de los dioses, en este caso conocido como Kashima, siempre lo estaba velando. Era su guardián y es el que lo controlaba para que no se moviera. Así que cuando Namatsu no estaba siendo vigilado por el dios Kashima, Namatsu entonces se movía y entonces dios Kashima tenía que venir a controlarlo, ya poniéndole una roca pesada sobre el pez o clavándolo con una espada, como lo ven aquí en esta figura. Hay un historial de tsunamis bastante largo. Se podría decir que podríamos observar evidencia de tsunamis en diferentes sitios gracias a observaciones del suelo oceánico. En esta lista podremos observar que el primero aquí es un deslizamiento. Probablemente fue un tsunami muy grande que ocurrió en el año 6100 a.C. y esto es en el mar de Noruega, al oeste de la costa oeste de Noruega. Aquí estamos viendo uno en 1600 a.C. en Santorini, en Grecia. También estamos viendo otros más en Grecia y también en Japón. ¿Por qué conocemos de estos? Porque el récord histórico de estas civilizaciones es bastante bueno y se conoce de que habían ocurrido estos eventos en el pasado. Aquí vamos a ver el caso de Santorini en 1600 a.C. Santorini es una isla griega que la pueden observar aquí en este mapa. Podemos observar el Peloponeso, podemos observar la isla de Creta y Santorini se encuentra en este lugar que está aquí. Santorini es una isla volcánica y probablemente esa erupción volcánica dio paso a un tsunami y este tsunami fue afectando a una buena porción de todas estas islas aquí y se conoce de la civilización minoica en Creta, en esta área de aquí, cosa de que esta civilización fue parcialmente destruida debido a este gran evento del tsunami. Sin embargo, el récord histórico mejor preservado es el japonés. Es el más completo y el más extenso de eventos sísmicos que todos observados en esas islas japonesas. Y data desde el 684 hasta el presente y tiene más de 195 tsunamis. Esta distribución que podemos observar más adelante es en base a esa cantidad de eventos. ¿Qué es lo que generan los tsunamis? Pues los tsunamis pueden ser causados por diferentes procesos. Pueden ser tanto sísmicos como no sísmicos. Los sísmicos representan que es un tsunami generado por terremoto. Los no sísmicos son eventos que no tienen que ver por terremoto. Así que podríamos observar que hay un tipo de movimiento en una falla. Esto lo vamos a llamar como una dislocación en el suelo marino, ¿verdad? Como consecuencia de un terremoto hay un movimiento en la falla, los dos bloques se mueven relativamente y pueden generar un desbalance en la columna del agua. Si el terremoto no hace ruptura en la superficie y genera un tsunami, el terremoto puede generar un deslizamiento y ese deslizamiento a su vez puede generar un tsunami. Y es porque hay ciertas pendientes que están bajo la influencia de la gravedad y tan pronto necesitan
Lo único que necesitan es un pequeño empuje para que entonces estas masas, estos procesos gravitacionales ocurran. También pueden ser generados por erupciones volcánicas, un material que es expulsado violentamente a grandes velocidades en un cuerpo de agua. También puede ser motivo para que se genere un tsunami. Y finalmente podemos tener un cuerpo foráneo entrando a nuestra superficie y cayendo directamente en un océano, en un mar, puede también generar un tsunami. Aquí estamos viendo una gráfica que muestra cuál es la distribución de los tsunamis por su tipo de generación. Y estos datos pues, de 200 años, entre 1790 y 1990. El 90.3% de todos los tsunamis que han sido generados en esta ventana de tiempo fueron generados por terremotos. Un 6.4% fue generado por volcanes y un 3.3% fue generado por deslizamientos. Y si recordamos los tres tipos de frontera entre placas tectónicas, tenemos los márgenes que son divergentes, los márgenes convergentes y los márgenes de fallas transformantes. Pero es la zona convergente, en la zona de subducción, en los lugares donde se generan los tsunamis más grandes. Ya recordemos que un desplazamiento lateral en una falla transformante no va a tener un cambio vertical significativo, por lo tanto no genera tsunami. Y en las zonas divergentes los movimientos normales son bastante pequeños, por lo tanto si generan tsunamis generalmente son pequeños. Estos de aquí en el medio, por contraste, son donde se generan grandes terremotos, y esos grandes terremotos magnitudes 8 o 9, cuando hacen ruptura en el suelo marino, están desplazando mucho material, por lo tanto tienen la capacidad de generar tsunamis grandes. Cuando vemos la fuente de tsunami por terremoto, que se conocen como sísmico, tenemos dos posibles fuentes. La fuente número uno viene siendo un megaterremoto, y esto es un evento que por su magnitud en el suelo, cuyos epicentros caen en el suelo marino, se espera que generen un tsunami. Así que se conocen como terremotos tsunamigénicos. Estos eventos terremotos que van a ocurrir en la zona de convergencia. Mientras tanto, tenemos otra categoría que se conoce como terremotos tsunami. Bien, estos son terremotos que son un poco más pequeños, no tienen estas magnitudes grandes como los tsunamigénicos. Son terremotos que van a ser deficientes en la energía de alta frecuencia. ¿Qué implica esto? Que cuando nosotros utilizamos las ondas sísmicas para determinar las magnitudes, si la ruptura de ese terremoto fue lenta, por lo tanto no va a excitar tanto esas ondas sísmicas de alta frecuencia, y cuando nosotros venimos a estimar la magnitud, podemos estimar un evento que es de menor magnitud. Y eso puede afectar entonces, porque puede generar un evento grande, puede generar un tsunami, pero cuando estimamos su magnitud es menor. Así que son medios problemáticos. Por fortuna no ocurren en todos los sitios. Hay ciertos sitios en donde no ocurren. Aquí a mano derecha estamos viendo tres paneles en donde podemos observar los ciclos de los terremotos. Tenemos antes del terremoto, se conoce como el periodo intersísmico, y este es el periodo donde pueden pasar cientos y miles de años, y se caracteriza por un movimiento continuo de la placa haciendo subducción, y la interacción con la placa de arriba significa esto que está atascado, está atrancado. Por lo tanto, esta placa, a medida que va haciendo subducción,
va arrastrando la placa de arriba hacia abajo. No es hasta el momento en que este esfuerzo sobrepasa esta fricción del atascamiento y hace ruptura. Aquí que entramos en el periodo cosísmico. Este periodo intersísmico, como había mencionado anteriormente, puede durar entre cientos a miles de años. Este periodo cosísmico dura segundos nada más. Así que es el proceso por el cual se genera el evento sísmico y este material que antes estaba atascado y se estaba siendo arrastrado hacia abajo, rebota, sale y se desplaza. Cuando todo este material sale de regreso a su sitio, va a generar entonces el tsunami porque hace ruptura en el suelo marino. Luego de este periodo cosísmico va a venir el periodo posísmico y aquí estamos hablando que dura entre horas a días a meses. ¿Okay? Así que esa es la diferencia. Una vez acaba el periodo posísmico, entonces volvemos a entrar en este periodo intersísmico, en donde esta porción de aquí, esta interfase se vuelve a atascar, la placa sigue moviéndose hacia abajo y vuelve de nuevo el ciclo a repetirse. ¿Qué necesitamos nosotros para simular un tsunami por terremotos? Bien, resulta que los terremotos es un movimiento relativo entre dos bloques, en este caso pueden ser dos placas, a lo largo de su interfase, que es un plano de falla. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la localización de ese evento sísmico. Esto incluye su hipocentro, está dado por latitud, longitud y profundidad. Las características mecánicas, esto viene siendo el mecanismo focal, la bola de playa como habíamos visto en las clases pasadas, y está dado por tres parámetros: phi, que es el rumbo, delta es el buzamiento y lambda es el desplazamiento de un bloque con respecto a otro. Y en esta figura los estamos viendo. Si esta flecha que está aquí va indicando dónde está el norte, este ángulo que está aquí es phi, está diciéndonos cuál es el rumbo de la falla. La inclinación de esta falla está dado por delta, que viene siendo el buzamiento de la falla. Y lambda aquí viene siendo el ángulo sobre este plano, dando una vuelta de 360 grados. Por lo tanto, estos tres parámetros, phi, delta y lambda, nos dicen la orientación de la falla en el espacio. Bien, habíamos hablado de esto anteriormente en las fallas. El rumbo dirección va de entre 0 a 360. El buzamiento tiene un máximo de 90 grados. Y el deslizamiento va entre 0 y 360 grados también. Otro de los parámetros que necesitamos para modelar el tsunami son sus características geométricas. Esto tiene que ver con la falla, cuán larga es, cuán ancha y la cantidad del material que se mueve. Digamos, aquí nosotros en esta figura hemos sacado el bloque del techo. Imagínense que estuviese aquí el techo, está haciendo interacción con el muro, que viene siendo el footwall este que está aquí. Y el bloque que está encima se mueve en dirección del slip angle, ¿okay? Que viene siendo el lambda este que está acá. Así que este bloque del techo se mueve en esa dirección y se movió, digamos, 3 metros. Pues esos 3 metros va a ser este valor que está aquí, que es su dislocación. Vamos a tener unas características dinámicas que nos hablan sobre en qué dirección hizo ruptura, cuál fue la velocidad de esta ruptura, cuán rápido se movió ese bloque con respecto al otro, el tiempo de levantamiento, cuánto tiempo se tardó en moverse. Y todo eso lo vamos a utilizar para hacer simulaciones. Nuevamente, ¿cómo es que funciona un tsunami por método sísmico? Pues fíjense, aquí nosotros tenemos nuevamente nuestras dos placas, una haciendo subducción y la otra placa que está encima. ¿Bien? En el periodo intersísmico, la placa está trancada y a medida que esta placa se va bajando, se va llevando la otra
arrastrada. Se va moviendo hasta que esto ya no aguanta más y entonces esto rebota hacia afuera, que es lo que estamos viendo aquí en el periodo cosísmico. Así que podemos observar que esta placa se mueve hacia afuera en dirección de esa flecha roja y ahí es donde se genera el tsunami. También podríamos observar una falla de cabalgamiento. Esto es más bien como un cartoon en que podemos observar en una forma exagerada, ¿no?, cómo es que se genera un tsunami. Tenemos cierto esfuerzo, este bloque se está empujando hacia la derecha, lo cual fuerza a este otro bloque a subir y entonces ese movimiento en el suelo marino hace un cambio en la columna de agua y se genera el tsunami. En cuanto a los deslizamientos, son más fáciles de determinar su tamaño. Esto debido a que muchas veces dejan evidencia en el suelo marino. Se conocen como unas cicatrices, ¿no? Aquí nos estamos viendo un esquemático, cómo es que funciona esto. Los deslizamientos que suceden en el fondo del mar son bien parecidos a los que suceden en tierra, como nosotros hemos visto, esos deslizamientos que a veces tapan las carreteras. Pues estos deslizamientos ocurren también en el fondo del suelo marino. Aquí abajo en esta figura podemos observar sitios donde se ven estos escarpados de donde sale el material y sale moviéndose, trasladándose hacia partes más profundas. Por lo tanto, esto que está aquí se conoce como el pie de un deslizamiento y todo este material en algún momento estuvo en esta pendiente de aquí. Y lo mismo sucede con este lóbulo que observamos aquí. Todo este material en algún momento estuvo puesto en esta pendiente de acá. Esto nos permite a nosotros estimar la cantidad del material que se vino pendiente abajo. Así que estos materiales, a medida que van bajando, van moviendo la columna de agua. Fíjense, este material que está aquí, a medida que se va moviendo pendiente abajo, va haciendo como un jalón de agua. Y toda esta agua entonces se tiene que reemplazar el material de el espacio del material que se está yendo pendiente abajo. Y a medida que este material se va pendiente abajo, entonces hay como un rebote en la superficie. Y esta es la forma en que se va a disipar la energía de este deslizamiento. La otra forma de que se pueden generar estos tsunamis es por erupciones volcánicas y colapso del flanco. Bien, así que nosotros podríamos tener un volcán y este volcán puede estar tanto sobre el nivel del mar como debajo del nivel del mar. ¿Y qué pasa? Si ocurre una erupción volcánica, ya sea este colapso lateral, como aparece en esta figura, todo este material que estaba aquí identificado por la línea entrecortada, se fue en base a la erupción volcánica. Así que todo este material que está aquí tiene que ir pendiente abajo y muchas veces va a llegar hasta un cuerpo de agua. Cuando llega al cuerpo de agua, entonces genera un tsunami. La otra forma que puede suceder esto es con un volcán submarino. Imagínense ahora que el agua está por acá arriba y de momento el volcán hace erupción debajo del agua. Entonces toda esa energía se va hacia arriba y también va a realizar un disturbio en la columna de agua. Finalmente lo que puede suceder es que venga un meteorito y caiga en nuestra superficie. Esto es una representación artística que no es cierta, ¿verdad? Pero te da una idea más o menos de qué es lo que puede suceder si ocurre un impacto de este tipo. ¿Cuál es? Bien, entonces aquí estamos viendo
¿Cuál es la forma en que se genera un tsunami? Bien, aquí estamos hablando sobre el número 1, generación. Resulta que los tsunamis tienen 3 partes. Número 1 viene siendo la generación. ¿Cómo se genera ese tsunami? Número 2 es la propagación. Y número 3 viene siendo la inundación. La generación nosotros la podemos simular utilizando unos parámetros establecidos por una publicación de un japonés llamado Okada en 1985, el cual estima cuál va a ser el resultado de una dislocación en la superficie cuando tenemos los parámetros de la falla. Bien, eso significa que si yo tengo una falla a cierta profundidad y yo muevo unos bloques respecto al otro según los datos de la falla, entonces, ¿qué va a suceder en la superficie? ¿Cómo se deforma la superficie gracias al desplazamiento en esa falla? Bien, así que imagínense que yo tengo esta falla, este rectángulo sombreado en gris, es el mismo que tenemos allá abajo. Y tenemos los parámetros de la falla como el largo, el ancho, el rumbo, el buzamiento, el ángulo de deslizamiento. Tenemos toda esa información junto con la magnitud, la profundidad de la falla. Podemos calcular cómo la superficie del mar se va a deformar. Porque al saber la deformación de la superficie, entonces podremos decir cuál va a ser la deformación del nivel del mar. Cuál va a ser la deformación del agua. Así que fíjense que una falla va a causar una deformación en el suelo marino y esa misma deformación del suelo marino la podríamos extrapolar a la superficie del agua y entonces echar a correr una simulación en base a esa deformación en el agua. El segundo paso viene siendo la propagación. Aquí nosotros estamos viendo una figura muy parecida a la que habíamos visto anteriormente, donde tenemos un lugar donde hay una generación del tsunami. Tenemos un área donde va a ocurrir la propagación y vamos a tener un área donde vamos a tener inundación. Así que esta segunda fase es la de propagación. ¿Bien? La propagación puede ser o muy complicada o muy sencilla. La propagación, la cómputo de la propagación generalmente es sencilla si envuelve una profundidad muy grande. ¿Bien? Generalmente ese es el caso, porque la propagación es cuando la onda del tsunami está viajando en alta mar. Una vez llega a la costa, ya entonces empieza a entrar en el dominio de la inundación, que predominantemente es lo más complicado. ¿Por qué? Porque en la fase de propagación estamos tratando aguas muy profundas y la computación entonces es lineal, es fácil. A medida que nosotros nos acercamos a la costa, entonces estos cómputos de lineales se convierten a no lineales debido a que el agua está haciendo interacción con la profundidad. El agua, entonces, la onda empieza a sentir la profundidad y ahí es que empieza a ganar amplitud, como habíamos mencionado anteriormente, y entonces ocurre el amontonamiento. Aquí todos estamos viendo una figura que muestra cómo es el periodo de un oleaje normal, inducido por el viento, digamos. Si nosotros nos vamos a la costa, a cualquier hora del día, nosotros vamos a ver un oleaje normal. Las olas llegan y se van, llegan y se van. Y esos periodos son bastante cortos, digamos entre minutos a segundos. En cambio, un tsunami es un periodo demasiado largo, un periodo de horas. Por lo tanto, es un torrente de agua muy vertiginoso, es un torrente de agua muy masivo.
Si se fijan, aquí el movimiento de la partícula es circular, mientras que el movimiento de la partícula aquí es lineal, es que simplemente entra. La propagación, como habíamos mencionado antes, es bastante sencilla porque se conoce como las ecuaciones de aguas llanas. Y fíjense, no se confundan aquí con la ecuación de agua llana con el arribo de la ola a la costa. ¿Bien? ¿Por qué se le llama el agua llana? Y eso es porque el largo de onda es mucho, mucho más grande que la profundidad del mar. ¿Okay? Si vamos para atrás y vemos esto que está sucediendo aquí, este largo de onda, ¿verdad?, desde su cresta hacia la cresta, representa una longitud mucho mayor que la de profundidad. En esta gráfica no se observa porque la amplitud aquí y el largo de onda pues, es bastante comparable con la profundidad, pero en realidad tenemos un largo de onda de decenas de kilómetros comparada con la profundidad. Bien, aquí lo estamos mostrando. En el largo son cientos de kilómetros, ¿verdad? De cresta a cresta son cientos de kilómetros, mientras que esta profundidad son 3, 4, 5 kilómetros. Así que compárenlo bien. Imagínense, 200 kilómetros contra 3 kilómetros. Por lo tanto, aquí ya ven que el lambda del largo de onda es mucho mayor que esa profundidad. Cuando ese largo de onda ¿verdad?, se cumple este requisito, que ese largo de onda es mucho mayor que la profundidad, entonces nosotros podríamos utilizar métodos de propagación lineales que son muy sencillas. El más sencillo aquí es estimar la velocidad de propagación de una onda utilizando esta ecuacioncita. Es bien sencillo. C representa la velocidad de propagación y G es la constante gravitacional, 9.81 por metro por segundo cuadrado, y H representa aquí la profundidad. En agua muy profunda, digamos 3 kilómetros, puede ser 5 kilómetros. ¿Okay? Así que es muy fácil determinar la velocidad de ese tsunami en alta mar. Bien, así que la velocidad de propagación en alta mar es comparable a una velocidad de un avión comercial, ya lo habíamos mencionado, 900 kilómetros por hora. Así que aquí podríamos observar en esta primera gráfica cuando ocurre un levantamiento del suelo marino. Fíjense que tenemos una falla de cabalgamiento, este bloque se mueve hacia arriba versus este de acá abajo y va a generar una deformación en el suelo marino, ¿verdad?, como podemos estimarlo con las ecuaciones de Okada. Y este desplazamiento del suelo marino, si se fijan, se replica en la superficie. Tenemos una joroba aquí que empuja el agua hacia arriba y tenemos un boquete que jala el agua hacia abajo. Por lo tanto, después de esta formulación inicial, nosotros vamos a tener un movimiento de esa ola. Fíjense cómo se va moviendo, tanto hacia la costa, digamos, si hacia acá está la costa y hacia allá está el mar abierto, pues se va a ir propagando esa onda. Cosa de que cuando llegue a la costa, fíjense que aquí tenemos la línea entrecortada, cuando llegue a la costa se va a sobrepasar el nivel normal del agua. O sea que cuando tú vienes a la playa, tú siempre vas a ver una fluctuación del nivel de la playa, muy pequeño. Pero entonces, cuando llega un tsunami, se va a superar bastante esa distancia. Bien, en términos de propagación, aquí estamos viendo otra figura que vuelve y repite lo que ya hemos observado anteriormente. En aguas muy profundas, la propagación es muy rápida y la amplitud es menor, pero el largo de onda es mayor. Y a medida que esa onda va sintiendo el suelo marino, que vamos llegando a unos lugares donde la profundidad es menor, pues entonces el largo de onda se disminuye, ¿verdad?
La amplitud incrementa y la velocidad disminuye también. Bien, así que aquí podemos estar viendo esta tablita que nos muestra qué es lo que está sucediendo. A medida que está muy profundo, digamos 7 kilómetros de profundidad, la velocidad es 943 kilómetros por hora y el largo de onda es de 282 kilómetros. Fíjense que en aguas muy profundas el largo de onda es muy grande. Así que comparen aquí 282 kilómetros con 7 kilómetros. Eso es lo que estábamos hablando antes de que lambda es mucho, mucho, mucho mayor que la profundidad. Bien, a medida que vamos perdiendo profundidad, 7000, 4000, 2000 metros, 200 metros, fíjense qué es lo que está pasando con la velocidad. También la velocidad va disminuyendo. ¿Okay? Y el largo de onda también va disminuyendo. ¿Okay? Así que el largo de onda va disminuyendo, la velocidad va disminuyendo a medida que la profundidad va disminuyendo. Lo único que se está incrementando aquí es la amplitud. Bien. Aquí en esta tablita vemos lo mismo, lo único que en otras unidades, que estamos viéndolo en metros, kilómetros por hora, en kilómetros, y aquí estamos viendo millas, millas por hora y millas. Bien, el término oficial de cuando la onda, la ola del tsunami está llegando a lugares donde la profundidad es mínima, se conoce como el amontonamiento, en inglés el shoaling. Y esto representa cuando la onda empieza a sentir el fondo marino. Fíjense que aquí tenemos una representación de cuál es el movimiento de la onda bajo un oleaje normal. Es elíptico, ¿no? A medida que nosotros vamos llegando a la costa, ese movimiento se va poniendo cada vez más elíptico hasta el punto en el que ya no puede aguantar más y tiene que romper. ¿Por qué rompe? Bueno, fíjense que a medida que esta onda se está moviendo hacia adelante, se mueve hacia un punto en el cual la profundidad es menor. Por lo tanto, esa profundidad es menor, se tiene que aguantar. Recuerden que la velocidad varía con su profundidad. Mientras menos profundo es, más lento tiene que ser. Por lo tanto, aquí lo que estamos observando es que las partículas del frente empiezan a moverse más lento, mientras que estas de atrás están moviéndose todavía más rápido. Por lo tanto, estas del frente no pueden moverse a la misma velocidad de los de atrás. Por lo tanto, empieza a crecer, se empieza a acumular y empieza a ocurrir el amontonamiento. Llega hasta un cierto punto en el que ya esto es no sostenible y la ola rompe. ¿Bien? ¿Por qué sube? Pues la ola sube simplemente porque no tiene hacia dónde más ir. No se puede ir para atrás, por de atrás donde viene. No se puede ir hacia los lados porque a los lados también tiene una partícula que se está moviendo a la misma velocidad. Lo único que tiene que es moverse hacia el frente, pero hacia el frente no se puede mover porque el de al frente se está moviendo más lento. No se puede mover hacia abajo porque hacia abajo tienes el suelo marino. Hacia donde el único sitio que llega, que queda, viene siendo hacia arriba. Bien, aquí estamos viendo el efecto ese de la pérdida de largo de onda, incremento en la amplitud a medida que la profundidad va disminuyendo. A la izquierda estamos viendo un largo de onda bastante grande y es porque la profundidad es mayor. Pero a medida que nosotros vamos subiendo por esta rampa, la profundidad empieza a disminuir, por lo tanto el largo de onda empieza a disminuir, la amplitud se empieza a disparar para mantener el balance de energía y tan pronto llega a un sitio donde la profundidad es menor, pues su amplitud incrementa y su largo de onda disminuye. Bien, así que eso termina la parte de los tsunamis como un efecto secundario. Es uno de los efectos secundarios más graves, pero vamos a ver otros efectos secundarios. Aquí estamos hablando de amplificación. Terremoto cuando ocurre va a mover el suelo. Nosotros habíamos hablado anteriormente de que los diferentes materiales propagan las ondas sísmicas a diferentes velocidades. Un material que es bastante denso, digamos la roca, como estamos viendo aquí en esta gráfica.
Un material como roca va a propagar la onda sísmica muy rápido, por lo tanto va a tener una amplitud muy pequeña. Tan pronto esa onda sísmica llegue a otro material que no es tan denso como la roca, digamos sedimento, pues entonces va a perder velocidad y para mantener la energía, el balance de energía, tiene que incrementar la amplitud. Esto es exactamente lo mismo que habíamos visto con los tsunamis a medida que van llegando a las aguas costeras. Va perdiendo el largo de onda, pero entonces va incrementando la amplitud. Pues aquí también tenemos lo mismo. La velocidad de propagación baja, por lo tanto, tiene que balancear la energía que tiene, incrementando la amplitud. Y esto es lo que hace, esta amplitud gigante, lo que hace es que va a mover bastante las estructuras que estén en la superficie. Aquí estamos viendo el caso del evento de 1985 en México. El Hospital de Maternidad Benito Juárez de México colapsó totalmente debido a la amplificación, porque uno de los grandes problemas que tiene el Distrito Federal de México es que está construido en una zona pantanosa y todas las estructuras que están ahí son susceptibles a amplificación. Otro de los grandes problemas viene siendo la licuación o licuefacción, y esto es pérdida de la capacidad de carga. En sitios donde el nivel freático está bastante cerca, a medida que viene la onda sísmica empujando esos sedimentos, de momento ese nivel freático se va a incrementar, va a llegar a la superficie y entonces ya los edificios no van a tener soporte. Por lo tanto es como si el edificio estuviese en una arena movediza. Y por lo tanto ustedes pueden observar ejemplos. Miren este edificio. Está completo. La estructura no se ve agrietada. Donde falló fue en sus fundaciones. Simplemente se hundió. Aquí estamos viendo otro ejemplo de unos edificios en Japón, en Niigata, un terremoto que ocurrió en 1964. Los edificios están colapsados, caen de cuajo debido a ese efecto de amplificación, de licuación, perdón. Un efecto de la licuación son estos sand blows o son volcanes de arena. El agua subterránea de momento empuja todo ese material fino hacia la superficie y en algún sitio tiene que salir. Y se forman estos volcancitos. Es indicativo de que ha ocurrido licuación. Sabemos que para Puerto Rico hay una vulnerabilidad en el área metropolitana específicamente. En 1987, Molinelli publicó un artículo en el que concluye que hay muchas construcciones, muchas de ellas importantes para la infraestructura de la energía, de agua, carreteras y hasta los aeropuertos yacen sobre lugares que son susceptibles a licuación. Estos son como rellenos artificiales sobre zona pantanosa. El caso de la Bahía de San Juan, el Caño Martín Peña y la Laguna San José, todas esas edificaciones cercanas a estas áreas pueden ser susceptibles a licuación en caso de que ocurra un evento sísmico. También tenemos estructuras construidas en depósitos aluviales que son planicies inundables de los ríos. Entonces son áreas donde antes el río, cuando hacía una inundación, acaparaba toda esta área. Luego de que se han hecho canalizaciones de los ríos, estas áreas se han utilizado para construcción. Resulta que estas áreas que se han utilizado para construcción son malas porque yacen en zonas que son susceptibles a licuación. Además de eso, los efectos de licuación son posibles en lugares en los cuales hay arena saturada y aquellas que están sueltas a lo largo de las costas. Y nosotros sabemos que muchos sitios cercanos a la costa hacen edificaciones, ya sean residenciales o comerciales, que también son susceptibles a licuación porque no han sido diseñadas para estar ancladas en roca sólida. Así que las zonas costeras particularmente es importante
porque contiene una gran cantidad de edificios, tienen apartamentos residenciales, aeropuertos y otros componentes que son importantes de infraestructura son susceptibles a licuación. Así que en el caso de que ocurra un evento sísmico muy cercano a la zona metropolitana, muchas edificaciones van a ser susceptibles a licuación. Otro de los procesos que son efectos secundarios de los terremotos son el desencadenamiento de procesos gravitacionales. Aquí estamos viendo dos casos. Fíjense aquí, El Salvador en el 2001, un evento magnitud 7.6, toda esta pendiente se vino abajo. Y en Japón en 2004, un evento magnitud 6.6, fíjense que le sucedió a esta casa cuando solía estar al mismo nivel de esta otra de acá arriba. Otro ejemplo viene siendo el evento sísmico de magnitud 6.5 en Seattle en 1965, que afectó vías del tren. Fíjense, con las vías del tren venían por aquí, el deslizamiento ocurre y afecta pues la transportación, ya sea de comestibles, pasajeros, combustible. Y otro de los grandes problemas de los deslizamientos, fíjense luego del evento de Alaska, Denali, en el 2002, es todo este material que se encontraba en esta montaña, ahora fue deslizándose sobre el valle glacial. También podemos hablar sobre los incendios. Los incendios también son un efecto secundario de los terremotos. Aquí estamos viendo una imagen de 1906 en San Francisco. No solamente se puede observar la destrucción de las fachadas de los edificios, sino que también podemos observar la gran cantidad de humo pendiente abajo, ¿no? Al final de la carretera. Esto sucede debido a una gran cantidad de tuberías de gas que corren por todas estas residencias. Estas tuberías de gas no tenían ningún tipo de equipo de seguridad como las que tienen hoy día. Así que básicamente vamos aprendiendo con el tiempo y aprendiendo de los errores. Hoy día pues hay muchas válvulas de seguridad en las líneas de gas, que lo que permite es que tan pronto se rompan estas líneas de gas, liberan la presión del gas y detectan que hay un escape, por lo tanto trancan. Es importante de que las líneas de gas tranquen, porque si están libremente emanando gas, cualquier chispa que puede generar entonces un incendio y puede ser bastante problemático. Así que no solamente ocurrió en 1906, también podemos observar que en 1994 en California, en Northridge, también ocurrió un terremoto que el incendio fue bastante problemático y hace muy difícil la tarea de recuperamiento. Ok, así que ya estamos terminando. Vamos a ver entonces qué pasa con estos efectos secundarios. Van a tener varios impactos. Vamos a ver primero el impacto ambiental. En el ámbito inmediato, el impacto inmediato ambiental es directamente relacionado con esos efectos secundarios, que son tsunamis, fuegos, deslizamientos, licuación, inundación, etcétera. Todo lo que hemos observado en esta presentación. ¿Qué pasa con el largo plazo? ¿Cómo afecta el ambiente? Pues que van a haber cambios en la morfología de un área. Va a haber pérdida de puntos de referencia, lugares emblemáticos, monumentos, etc. Todo eso se pierde. El impacto inmediato social es que van a haber muertes, van a haber heridos, hay destrucción de hogares, infraestructura crítica, transportación, comunicación. Así que se va a afectar todos los servicios, el agua potable, el tendido eléctrico, la potencia. No va a haber agua, va a haber contaminación, etcétera. O sea que es un problema social inmediato. El impacto social a largo plazo viene siendo enfermedades y pues mucha gente necesita relocalizarse. Vamos a tener impacto económico, que en el ámbito inmediato pues entonces sabemos que va a haber destrucción de negocios, tiendas, pueden ocurrir saqueos. Va a haber interrupción en la disponibilidad de víveres, comestibles y daños a la infraestructura y transportación.
y a largo plazo pues vamos a ver que la reconstrucción puede tardar mucho tiempo, e inclusive años. El ejemplo es como en Haití, después de 10 años de ocurrido el evento sísmico, todavía están sufriendo los estragos. También puede haber relocalización, que puede ser muy costosa, y hay muchísima pérdida en los ingresos. Así que estamos viendo algo que no es, que estamos familiarizados gracias al huracán María, ¿no? Que tuvimos todos estos impactos, tanto en el ámbito inmediato como a largo plazo. Lo mismo puede suceder con los terremotos, y de hecho ya los hemos visto con la secuencia de eventos en el 2019-2020 en el suroeste de Puerto Rico. Todos estos han ocurrido. Bien, aquí podemos observar un efecto directamente, ¿verdad? Ese impacto a las transportaciones. Nosotros no tenemos vías de trenes, pero fíjense cómo ha ocurrido aquí. Estas vías del tren se movieron de esta manera debido al terremoto. Se supone, sabemos que estas vías tienen que estar completamente derechas. Entonces, otro de los casos bien particulares viene siendo esta tubería del oleoducto en Alaska, que al construirlo tomaron en consideración el cruce de fallas activas geológicas y desarrollaron estos sistemas de rieles, y la tubería tiene esta forma para poder permitir y acomodar el desplazamiento en caso de que ocurran eventos sísmicos, y este sistema pasó la prueba con ese evento del 2002 y no se rompió, no ocurrió ruptura en el oleoducto después de que ocurriera el evento sísmico. Así que esto concluye esta parte de esta clase de efectos secundarios que trata sobre tsunamis, amplificaciones, licuación, incendios, deslizamientos o procesos gravitacionales. Acompañando esta presentación van a poder observar en la página de eCourses enlaces a diferentes videos sobre estos efectos secundarios.